favor, abramos la bendita y muy preciosa palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Vamos a estar muy atentos a esta palabra porque es un fundamento para nuestra vida. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y a través de tu Santo Espíritu, te pedimos, mi Señor, que nos ayude, Señor, a que tu palabra, mi Rey, haya cabida en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Señor, convenciéndonos de que tú eres bueno, de que tú eres justo, de que tú tienes cosas preciosas y maravillosas preparadas para nosotros, de que tú trajiste un reino y tú quieres ser el Rey de nuestras vidas. Tú quieres entronarte en nuestro corazón. Mi Señor amado, te damos gracias por el entendimiento que nos des, mi Señor, y por el conocimiento tuyo que necesitamos cada día para poder tener una relación, mi Señor, limpia, santa contigo. Te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. No por gusto el Señor nos viene enseñando a través de este verso, porque es que hay un fundamento muy tremendo para nuestras vidas y es importante que estemos atentos. Ojalá que el Señor nos ayude para que nuestros vecinos no produzcan mucho ruido y poder, que usted se concentre, porque es fundamental esta palabra. Gloria a Dios. Dios nos habla de dos cosas aquí muy importantes que le pido al Espíritu Santo, y usted también ora y al Espíritu Santo que me ayude a explicarlo para que usted y yo lo podamos recibir. Porque les decía de que es importante de que usted y yo estemos atentos al Señor y a su palabra. Porque hay gente que recibe del pastor, pero lo importante no es que usted reciba del pastor, lo importante es que usted reciba del Espíritu Santo de Dios para que venga revelación a su vida. En muchos lugares el importante es el pastor. Aquí el importante es la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, muy atentos a lo que el Espíritu Santo tiene para enseñarnos hoy. Yo simplemente repito lo que dice la palabra. Dios nos habla de dos cosas: de una casa grande. También nos habla de unos vasos o utensilios que decoran y sirven en la casa grande. Todo esto tiene un contexto, porque la palabra de Dios es una unidad. Por eso es tan importante que al pueblo de Dios se le enseñe la palabra. A medida que usted conoce la palabra, usted va logrando una independencia con el Señor y no sigue con una dependencia del pastor. Amén. Lo cual se da en muchos lugares religiosos. La gente depende del pastor. Por eso no se le enseña a la gente a conocer a Dios, a entender la palabra, a conocer la palabra, para que cuando Dios levante sus ministros, entonces, a pesar de que están ministrando en ese mismo lugar y necesiten consejería, no todo el mundo venga: no, yo quiero con el pastor, yo quiero con el pastor. Eso es antibíblico. Dios levanta a sus siervos y los capacita. Por eso, a medida que usted y yo vamos conociendo la palabra, usted cada vez depende más del brazo de carne y depende más de Dios y de su santa palabra. Entonces necesitamos eso, hermanos.
Porque en muchos lugares se dan esas cosas. Todo es él. Y todos los ojos están puestos en él. Y todos lo quieren con él. Cuando usted tiene lo mismo que tengo yo, cuando usted comienza a recibir lo que el ministro estudia y usted verdaderamente va y se capacita, medita en su palabra y se deleita en ella, usted está siendo capacitado como Dios quiere. Y eso es lo que necesitamos. No que el pueblo dependa del pastor. Entonces, Dios nos habla de una casa grande, nos habla de unos vasos o utensilios y nos habla de un servicio. Muy importante. Y entonces también nos habla de unos propósitos. Para esa casa, la casa tiene unos propósitos y los vasos o utensilios, ya sea de oro, de plata, de madera o de barro, tienen unos propósitos. Entonces, lo primero que debemos entender es qué es la casa grande. ¿Qué es? ¿Qué es la casa grande? Porque venimos recorriendo la palabra sobre la casa grande de Dios y los utensilios. Entonces, lo que necesitamos primero que todo entender qué es la casa grande. Porque hoy en día se valora demasiado la iglesia, el templo. Usted ve templos que son lujosos y gente ahí con hambre, con necesidad. Templos hechos por manos. Lo que pasa es que cuando la palabra no hace rema en nuestros corazones, hermano, nosotros simplemente seguimos al vaso de carne, al brazo de carne, y nos casamos con él y seguimos adelante. Yo repito tanto casi que en cada enseñanza, hermano, porque es que a mí me tocó vivir eso. El brazo de carne es el poder. Y eso a mí me indigna, hermano. Me da cosa grave en mi corazón. Porque uno no es sino un pedazo de ser humano débil. Entonces, el poder sobrenatural está en la palabra, en creer la palabra, en atesorar la palabra, en apropiarnos de lo que dice Dios, de lo que sale de la boca de Dios. Entonces, hoy se valora mucho el templo o la iglesia. Pero vamos a ver qué es el templo, qué es la iglesia y qué es la casa grande a los ojos de Dios. Eso es lo importante. ¿Y qué son los vasos? Entonces, acordémonos que les explicaba que tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón, como los diferentes templos, eran simplemente una figura de usted y de mí, por supuesto, de Cristo. Así que el templo que los judíos adoraban y adoran y quieren construir el tercer templo, sobre todo en esta vida, lo único que esperan es construir el tercer templo para poder darle más duro en la cabeza a Cristo, poder seguir ofreciendo sacrificios, sangre, poder seguir viviendo la ley, los mandamientos de la carne. Eso es lo que esperan. Y en la época de Cristo, la adoración estaba en el templo. Por eso mire que lo llaman que blasfemó contra el templo. A Esteban lo mataron porque blasfemó contra el templo. Entonces, ¿qué es el templo? ¿Qué es la casa grande hoy para Dios? Que es lo que necesitamos entender. ¿Por qué? Porque el templo tenía un altar a la entrada que tipificaba la cruz. Hoy en día Dios nos llama a usted y a mí a crucificar nuestro ser cada día. El templo tenía unos mandamientos, usted y yo tenemos unos mandamientos. Mire que es la misma cosa el templo y el tabernáculo de Moisés que usted y yo. El templo tenía unas ordenanzas, usted y yo las tenemos. El templo tenía un sacerdocio. Hoy en día usted y yo somos sacerdotes de Dios. El templo tenía un lavacro donde se lavaban. Hoy en día la Biblia llama que nos lavemos cada día. El templo tenía unas lámparas. Hoy en día Dios nos llama que andemos en luz. El templo tenía una mesa de panes. Dios nos llama que nos deleitemos y nos gocemos y meditemos en su palabra día y noche. Tenía un altar de oro de incienso. Dios nos llama a nosotros a ofrecer nuestra vida en olor grato a Él. Y tenía un arca y Dios quiere que Él sea el trono de nuestra vida. Él.
en nuestro corazón. Es lo mismo. Y podemos seguir hablando muchísimas cosas y va a ver que es lo mismo el templo que nosotros. Entonces, ¿por qué? Un fundamento para que usted entienda lo que es la casa grande del Señor. Cuando Dios les dijo en Éxodo 25, les dijo: harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ustedes. El Señor lo que les estaba diciendo es: ok, harán un lugar donde yo viva. Dios quiere vivir en este templo. Harán un lugar donde yo reine. Dios quiere reinar en este templo, en usted y en mí. Y harán un lugar donde yo sea honrado, adorado y glorificado. Usted puede adorar aquí, yo podemos adorar aquí cada que venimos y cantamos, pero cuando salimos, el verdadero templo de Dios, donde Dios mora y no se va, es en usted y en mí. Amén. Porque cuando salgamos todos, esto queda solo, hasta sin Dios. Entonces, necesitamos entender este principio que lo vamos. Le pido al Señor que nos ayude para que lo podamos entender. Entonces, ese santuario, cuando le digo harán un santuario para mí, el que habitó ese santuario fue Yahweh, Dios, el Señor. Pero proféticamente hablaba de Cristo habitando en este santuario, en este templo. Lo dice claramente la palabra del Señor. Entonces, Juan 1:14 lo dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la misma gloria que estaba en el tabernáculo y en el templo cuando bajó. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Entonces, muy importante, pero ese santuario que hablaba de que esa gloria moró cuando Cristo hizo tabernáculo en la tierra, o en su cuerpo moraba la plenitud de la deidad, según Colosenses 2:9, que en Cristo moraba la plenitud de la deidad en la tierra. O sea que la plenitud que él moraba en el tabernáculo de Moisés y en el templo de Salomón, moraba en el tabernáculo de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Entonces, miren que esos templos hablaban proféticamente de Cristo, pero también hablaban proféticamente de nosotros. Entonces, y eso lo vemos en Juan 14:20. ¿Por qué? Porque cuando Cristo andaba en la tierra, dice que Él andaba con los hombres. Pero en aquel día, hablaba de un día futuro, conoceréis que ya yo no ando con los hombres, conoceréis que yo estoy en mi Padre, metido en mi Padre, vosotros en mí y yo metido en vosotros. Mire, ese mismo tabernáculo somos nosotros, donde habita la plenitud de la deidad. Bendito es el Señor. Entonces necesitamos entender esto para que podamos entonces desarrollar esta palabra. No se nos olvide tampoco lo que el Señor le profetizó a la mujer samaritana. Juan 4:19. ¿Por qué les quiero explicar eso? Porque vamos a ir más profundo, pero necesitamos entender lo básico para poder entender lo profundo. Él le dijo a la mujer samaritana, miren, le dijo la mujer, o sea, la mujer le está hablando a Cristo, a Jesús, Señor, lo reconoció como Señor a partir de ese momento. Me parece que tú eres profeta. Claro, Cristo estaba profetizando, estaba hablándole de un futuro. La hora viene, futuro, y le digo, ahora es, yo soy esa hora, le dijo Cristo, yo soy esa hora. En el 20, mire lo que dice la misma mujer, la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte. Está hablando, acuérdese que Jesucristo salió de Judea
e iba para Galilea. Y de un momento a otro se desvió a Samaria. Que él iba, su programa era Galilea, pero se desvió a Samaria para eso. Porque aquí él iba a traer una revelación muy grande, muy grande. Entonces, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, le está diciendo al Señor Jesucristo, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ojo, que Dios nos dé entendimiento. ¿Cuál es el propósito de construir el tercer templo? El mismo que cuando existía. Que todo el mundo tenía que salir de sus países e ir a adorar a Jerusalén. Eso era lo que existía. Por eso el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Era porque ellos venían por los montes a adorar 3 veces al año a Jerusalén, no importa el país donde estuvieran. Acuérdense que cuando bajó el Espíritu Santo, dice que había gente de 15 naciones diferentes, así lo dice claramente, de 15 lenguas o idiomas diferentes. Y cuando habló Pedro y los apóstoles, dice que cada uno de ellos lo entendió en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces, ¿cuál es el propósito de que vuelvan a construir el tercer templo? Que nos olvidemos de todo y cada año usted y yo tenemos que ir a Jerusalén. Eso es lo que está en el Antiguo Testamento, son mandamientos de Dios. Pero vino el Dios eterno, el que dio sus mandamientos y cambió la cosa. Entonces, Jesucristo trajo varios cambios muy importantes que usted y yo necesitamos entender. Jesús le dijo en el 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ¿qué significa ni? Negación absoluta. Ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, viene un tiempo en que ya nunca más se adorará ni aquí ni en Jerusalén al Padre. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuál era el propósito del templo? Porque hermano, si usted entiende esto, créame que va a traer mucho triunfo a su vida espiritual. Y ya lo voy a decir por qué. ¿Cuál era el propósito del templo, hermanos? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? ¿Por qué Dios les entregó esas ordenanzas? ¿Por qué le puso unas barreras? ¿Por qué le puso unos velos para que nadie entrara? ¿Por qué hizo tantas separaciones? ¿Por qué le dio tantas leyes? Y él estar allá al fondo solito, oculto, para que un pueblo pecador se acercara a un Dios santo y lo adorara. El propósito del templo, hermanos, vayamos para que la palabra nos enseñe, porque ojo, que la palabra no es de interpretación privada, sino que tiene que ser revelada por la palabra misma. La misma palabra tiene que explicarse a sí misma, o si no, no crea eso, hermano. Tiene que la palabra explicarse a sí misma. Entonces vayamos a Hechos capítulo 8, verso 27. Mire lo que dice. Ahí comienzan 3 palabritas, pero más adelantico dice: y sucedió, esto es cuando Felipe fue enviado por el Espíritu Santo a predicarle al etíope. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Había venido al templo para adorar. Jeremías 7:2. Vayamos a Jeremías 7:2, porque quiero poner el contexto para que podamos entender. Jeremías 7:2. ¿Cuál es el propósito del templo? Mire lo que dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová
¿Cuál casa de Jehová se está refiriendo? Al templo. Y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas. ¿Para qué? Para adorar a Jehová. O sea, que el templo era para adorar a Dios. Jeremías, ahí mismo, 26:2. Miren lo que dice: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen, ¿para qué? Para adorar en la casa de Jehová. Entonces, muy importante, porque que tengamos este contexto. El templo, el propósito del templo era para adorar a Dios. Ya. Y se hacían sacrificios, pero cuando se hacían los sacrificios, cuando el sacerdote lo lavaban, cuando él ofrecía su sacrificio, cuando ellos entraban, todo eso alababa a Dios, porque lo hacían conforme al pedido de Dios. Entonces, nosotros no podemos alabar a Dios con canciones. Una vez que nosotros hagamos todo como a Dios le agrada, entonces eso es alabanza y adoración para Dios. No es cantar y cantar y cantar y llorar cantando lo que queramos hacer, porque a usted y a mí nos dan sentimientos. No, es la verdadera adoración, está en la obediencia a Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito del templo entonces? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a esta mujer? Porque Jesús se lo dijo. Jesús le dijo claramente cuál era el propósito del templo. Le dijo: van a haber dos cambios. Primero, va a cambiar el lugar de adoración. Ya no se va a adorar más ni en Jericín ni en Jerusalén. Primero, cambio de adoración. Y segundo, cambio de adoradores. Esos dos cambios. Además, por supuesto que trajo un nuevo sumo sacerdote. Él trajo un nuevo sacerdocio, trajo un nuevo templo en nosotros, trajo un nuevo sacrificio en nosotros, Romanos 12:1. Trajo una nueva ley, la ley del Espíritu de vida. Trajo nuevos cambios. Ahora, así que entonces, la casa de Dios somos nosotros, esa casa grande somos nosotros, y también somos esos vasos. Hoy en día nosotros somos esa casa de adoración, porque el Señor le dijo, Jesucristo le profetizó, ya dijo: me parece que tú eres profeta. Claro, él estaba profetizando de un nuevo templo, de un nuevo lugar para el templo, de una nueva adoración y de unos nuevos adoradores. Entonces, y hablaba de personas, porque dice: mi Padre todavía está buscando verdaderos adoradores. Quitó el templo, quitó la adoración en esos lugares, y entonces ya pone un nuevo sistema de adoración. Miremoslo por la palabra. Hebreos 3:6. Porque usted, la casa grande de Dios es usted, hermano, y soy yo. Nosotros somos la casa grande de Dios. Juntos formamos la casa grande de Dios, individualmente somos la casa grande de Dios, y en equipo somos el cuerpo de Cristo, la casa de Dios. Pero Cristo, ¿qué dice? Como hijo, ¿sobre qué? Sobre su casa. Ahora, ¿quién es esa casa? Sigue diciendo: la cual casa somos nosotros. O sea, que la casa de adoración, el templo de adoración, la casa grande de Dios, porque empieza 2 de Timoteo. Pero en una casa grande hay diferentes utensilios. La casa somos nosotros, y los utensilios somos nosotros. Primera de Pedro 2:5. Hermano, más claro no canta un gallo, porque vamos a ver, simplemente estamos viendo cosas básicas para que veamos algo más profundo. Vosotros también, como piedras vivas, mire usted, sed edificados como casa espiritual. Ya Dios no quiere una casa hecha de manos, sino una casa espiritual.
y sacerdocio santo. O sea, que está hablando de que el antiguo sacerdocio no era como el nuevo sacerdocio, porque el antiguo sacerdocio estaba fundamentado en obras de la carne. Por eso cuando el Señor nos dice que las obras muertas, no se está refiriendo a pecados, se está refiriendo a todo lo que hicieron en la ley, eran obras muertas. Entonces, nosotros somos esas piedras vivas que vamos siendo edificados como la casa de Dios. La casa de Dios. Entonces, esa casa grande, ese nuevo templo es usted y soy yo. Muy importante entender ese fundamento para lo que viene. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios espirituales? Si ya vimos de que la casa grande, el templo, era con el propósito de adorar a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios en lo que hacemos, entonces Dios es adorado, Él es adorado en eso. Pero tiene que ser sacrificio, porque sigue diciendo, para ofrecer, ahí mismo en 1 de Pedro 2:5, para ofrecer sacrificios, pero tienen que ser espirituales. ¿Por qué espirituales? Porque son los únicos sacrificios que le agradan a Dios, aceptables a Dios. Tiene que ser por medio de Jesucristo. O sea, Dios no quiere más sacrificios de animales. Esos animales Dios no los aceptaba, aunque Él temporalmente lo hacía porque hablaban de su Hijo. Entonces los tenía, es en la sangre de su Hijo. Por eso Él dijo, ya estoy hastiado de sacrificios, de animales, de sangre. 1 Corintios 3:16. Mira a Pablo admirado, porque Pablo lo que está haciendo, está admirado, Pablo se admira. Y dice, ¿no sabéis? O sea, como que la iglesia está en ignorancia. ¿No sabéis? Pablo se pregunta, ¿no sabéis? ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios? Miren, hermano, ¿acaso usted no sabe de que usted es templo de Dios? Que usted es un templo comprado a precio de sangre para adorar a Dios. Y también sigue, tampoco sabéis que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque eso es lo que está diciendo Pablo. Él está impresionado, él está haciéndoles preguntas, ¿cómo así? Tanto tiempo y ustedes no saben que el templo, la casa de Dios, ¿cuál Jerusalén? ¿Cuál templo de Salomón que van a volver a construir? Olvídese de ese cuento. Ya se lo muestro con la palabra. Vosotros sois el templo de Dios, está diciendo Pablo, o ignoráis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 2 Corintios 6:16. En la segunda parte dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahí es donde Dios mora. En el templo de Jerusalén Dios no moraba todo el tiempo, Él solamente bajaba y subía. Miren cuando se llevaron el arca, que ahí estaba supuestamente la gloria de Dios, se llevaron el arca a pelear con los filisteos y los acabaron y se llevaron el arca, se robaron el arca. Pero ahora Dios dice, vosotros sois el templo de Dios viviente, o sea, la casa grande de Dios. 2 Corintios 6:16. Y sigue explicando, como dijo Dios, o sea, esto no lo dijo cualquier predicador, ni nadie está interpretando la Biblia. Dice, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién? El nuevo templo de Dios, ahí lo dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Eso fue lo que Jesucristo le dijo para estar en armonía con la palabra del Antiguo Testamento. Le dijo a la mujer samaritana, ya no más templos, ya no más lugares de adoración. Dios está buscando templos vivos donde Él pueda ser adorado. Ahora, ¿queda alguna duda de que usted es el templo del Dios viviente? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos, a partir de hoy, que viene el entendimiento a su vida, a mi vida verdaderamente, y vamos a ver otras cosas, es para que nosotros nos valoremos como Dios nos valora. Dios lo valora a usted, mujer y varón, como templo de Dios viviente. Usted y yo somos ese templo vivo de Dios santo, no para llevarlo a contaminación, no para llevarlo a pecado, porque ahí mora Dios. Cuando usted y yo llevamos esto a fornicación o a cualquier vicio o cualquier cosa, estamos llevando a Dios ahí con eso.
¿Por qué no hay bendición? ¿Por qué nos congregamos? Llevo tanto tiempo, pastor, creyéndole al Señor, Si el Espíritu Santo la desnuda o me desnuda en este momento, vamos a ver por qué no vemos las respuestas, hermano. El Señor dijo que tiene su mano extendida para perdonar, para bendecir, para sanar, para salvar. Entonces, mire Efesios 2:22. Dios ya no mora en ningún templo hecho por manos, hermano. Mire lo que dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados, o sea, construidos o edificados por el alfarero, porque el alfarero es el que tiene, porque estamos viendo el alfarero, es el que tiene que edificar para usted y a mí, para que de Jacob saque a Israel, para que del hombre viejo que somos saque un hombre nuevo. En quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Para morada de Dios, en el Espíritu Santo. Ahí, el Espíritu con E grande. Esto es lo mismo, mire, este versículo es exactamente igual a Éxodo 25:8, que dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Ahí está. Pero ya Dios les dijo que hicieran un templo de piedras. Ahora nos dice a nosotros que Él está construyendo un templo de carne. Por eso Él dice que nos limpiará, quitará de nosotros toda inmundicia y todo ídolo. Dice que quitará el corazón de piedra y dará un corazón de carne. Dice que nos pondrá un espíritu nuevo y pondrá su Santo Espíritu entre nosotros. Esto es lo mismo. Ezequiel 36 es lo mismo que esto, exactamente lo mismo. Entonces, para que no quede en duda de que usted y yo somos el templo de Dios, ojo, porque quiero ir ahorita a esa cuestión de que fue que Satanás en el futuro se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios. El propósito del templo era para glorificar y adorar a Dios. Ya lo vimos, podríamos ver muchos más versículos. Es por eso que Dios nos dice en 1 Corintios 6:19: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, el templo de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Estamos hablando de la casa grande y de los vasos. Que ahí está hablando de lo que nos han enseñado toda la vida nosotros. De que es que Satanás, Cristo no viene hasta que no venga Satanás y se siente. Por eso es que necesitan construir el tercer templo, para que Satanás se siente allá. Entonces usted ya vio por la palabra de que el templo de Dios es usted y soy yo. ¿Y qué le digo a la mujer? No, ya no se adorará más en Jerusalén. Olvídese de que van a hacer algo, ya no más. El que quiere hacer eso es el brazo de carne, no la palabra. La palabra en ninguna parte dice que va a construir un tercer templo. Ni una sola vez lo dice. Vamos a ver para que usted lo entienda. Por eso es importante el fundamento. Que si usted es el templo de Dios, entonces, ¿cómo así que va a haber dos templos? Ahí lo está diciendo. Y más adelantico dice: Él se sienta en el templo de Dios, o la casa grande de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Ok. Usted y yo tenemos que entender algo, hermano y hermana. Hoy, como desde que Cristo vino y juntó los 12, ahí comenzó el ministerio de la iniquidad con Judas. Desde ese momento hasta ahora hay una guerra. Primero no había guerra, primero había un solo reino en la tierra. Y Cristo vino y dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos ha llegado. Vino otro reino y trajo otro reino. Y él mismo dice varias veces en la palabra que Satanás es el rey de este mundo, es el príncipe de este mundo. Entonces, debemos entender que hay una guerra entre Dios y Satán por el templo de Dios. Por eso dice, mire, que Satanás se va a sentar en el templo de Dios. Y por allá en Ezequiel dice que quería ser igual al Altísimo, sentarse al lado de Dios. Ahora, otra cosa que usted y yo debemos entender, que Satanás es espíritu. Es espíritu. Entonces,
si vamos hacia atrás, ¿qué pasó en el cielo? Que Satanás se sentó en la tercera parte, en una tercera parte de los ángeles, en una tercera parte en el cielo. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de él sentarse y ser como Dios y hacerse igual a Dios? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que buscaba en ese templo celestial? Ya vimos cuál es el propósito del templo. Satanás quería ser adorado. ¿Qué pasó en el Edén? Se sentó en Eva, en Adán y en toda la humanidad. ¿Cierto? Caída. Por eso cuando Cristo vino, toda la humanidad estaba caída. Inclusive el pueblo de Israel, él lo sostenía con sangre de animales. Pero tenía que venir Cristo y tenía que vencer a Satanás. Si no vencía a Satanás, no había salvación para nadie. Entonces, es una cosmovisión, hermanos. Esto no es una cuestión de sacar una doctrina aquí y una doctrina allá. Es la cosmovisión, es como Dios ve las cosas y es una unidad. Entonces, ¿qué pasó en el desierto? ¿Sobre quién se quiso sentar Satanás en el desierto? Sobre Jesucristo. ¿Qué le dijo? ¿Quién era Jesucristo ahí? Según Juan 1:14, era el templo de Dios con los hombres. Era el tabernáculo de Dios con los hombres. Jesucristo le dijo: destruiré este templo y en 3 días lo construiré. En 46 años lo construimos y viene este mentiroso a decir que lo va. Ahí mismo se fueron contra él. Más adelante dice: más hablaba del templo de su cuerpo. O sea que Satanás se quiso sentar en el templo en el desierto. ¿En cuál templo? En Cristo. Ay, hermanos, Dios nos ayude a entender la palabra para que avancemos y no sigamos siendo niñitos tomando lechita, hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás contra la humanidad y con la mayoría de la iglesia? Satanás no está buscando templo para sentarse en Jerusalén o allí o allá. Satanás es espíritu. Y hablan del espíritu del anticristo, pero es un espíritu grande que funciona a través de seres humanos. Él le dijo a Jesús: todo esto daré. ¿Sí qué? ¿Por qué? Porque él quería adoración en ese templo, en Jesús. Satanás está buscando adoradores, así como Cristo está buscando adoradores. Por eso, cuando vino Cristo, había muchas formas de adorar. Él le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Allí adoran una forma, en aquella iglesia no es diferente, por allá con vallenato, otros con salsa, otros con rock, otros en el supuesto templo de Dios están desnudos. Usted no lo ha escuchado. Métase al internet para que lo vea desnudos. Es una iglesia y predican con la Biblia. ¿Me entiende? Y esperando que Satanás se siente y se construya el templo. Otra cosa, hermano, debemos entender: Satanás es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea que Satanás solamente puede estar allá y no puede estar aquí. Entonces, supongamos construyendo el templo de Jerusalén, está Satanás, se sentó allá. ¿Qué le importa que se sentó allá? ¿Qué le importa que tiene que poder? Que fuera Dios, sí, porque Dios es omnipresente y se sentó en todas partes. Él solamente se siente en un lugar. Ahora, como Satanás es bien inteligente, la Biblia dice que Dios lo llenó de sabiduría. Satanás, ¿qué le importa sentarse por allá sabiendo que Dios mismo desechó ese templo? Y le dijo a la mujer: ya no más se adorará, ni aquí ni en Jerusalén. Satanás escuchó. Ok. Entonces, Dios está buscando. Había un solo tipo de adoradores. Inclusive las fórmulas que Dios le dio para adorarlo, las quebrantaron todo el tiempo. Entonces, cuando Cristo vino, trajo un reino
para llamar un sacerdocio, para construir un nuevo templo. Por eso Cristo trajo cambio del templo. Primero era templo hecho de manos, ahora es un templo donde mora el Espíritu de Dios hecho por Dios. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, ya no engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que si usted es un hijo de Dios, usted nació de Dios. O sea, que el viejo templo era hecho de manos, el nuevo templo es hecho por Dios, nuevo nacimiento. Para que entendamos, hermano, porque con ese cuentico, entonces ya eso lleva una cosa falsa, lleva otra cosa falsa, una mentira lleva otra mentira. Entonces, por eso Dios dice que está buscando adoradores, pero Él los tiene que formar, porque Él es el alfarero. Conforme, si usted busca la palabra, hermano, conforme, igual, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero ya vimos, en espíritu está hablando espíritu de Dios, que es el mismo Cristo, el Señor, porque el Señor es el espíritu, y donde está el Señor, o donde el Señor gobierna, hay libertad. Entonces, Dios, Jesucristo, Dios dice, el Padre está buscando verdaderos adoradores, o sea, que sean engendrados por la verdad, por la verdad. Entonces, muy importante. Ahora, yo le hago una pregunta. Aquí hay algunas hermanas, con toda seguridad, y algunos hermanos, a mí también me cae, y a usted también le cae, a mi esposa le cae, a nuestros hijos le cae. ¿En cuántos hogares aquí, y si multiplicamos por la iglesia en la tierra, cuántos hogares, mientras la mujer está por allá adorando al Señor en la iglesia, allá tienen un endemoniado en la casa donde Satanás está sentado encima de él? ¿En cuántos hogares Satanás está sentado sobre sus hijos? ¿En cuántos púlpitos Satanás está sentado sobre los pastores y dándoles pasto infernal al pueblo? Satanás está sentado en la mayoría de los cristianos cada día. ¿Por qué? Porque el nuevo templo de Dios es usted y soy yo. Satanás es espíritu. Él no se sienta en una silla. Él se sienta en un templo no hecho de manos, como se sentó en los ángeles, no hecho de manos. Como se sentó en Adán y Eva, no hecho de manos. Como quiso sentarse en Jesucristo, no hecho de manos. Y ahora se sienta en la iglesia, no hecha de manos. Entonces, hermano, qué importante que usted entienda de que si somos el templo de Dios, Satanás se quiere sentar y será adorado. Dígame usted, hermano y hermana, si su desobediencia o la mía adora a Dios. ¿A quién adora? Satanás. Por eso dice que el espíritu, el que mora en este templo, primero se contrista. O sea que Satanás está ganando. Después se apaga. Y si sigue, después se blasfema contra el espíritu. Y Satanás se entronó en ese templo, como se entronó en la tercera parte de los ángeles, que son millones de ángeles. ¿En qué consiste de que por qué la mayoría de la gente se va a perder? Se consiste en que Satanás se sentó y es adorado en ellos. Es adorado en ellos, en las personas. Satanás no es bobo. Satanás no se va a sentar en algo, sino que es el espíritu, se va a sentar en algo espiritual. Por eso acabamos de leer en 1 Pedro 2:5, que Dios está buscando piedras vivas para edificar una casa, ¿qué? Espiritual. Satanás es espíritu. Él se siente en una casa espiritual. Hermanos, para ese cuento de que van a construir es imposible. Es imposible que sigan haciendo vana la obra de Cristo, o sea que Él vino, padeció todo lo que sufrió, todo lo que expuso el reino de Dios, porque la Biblia dice que expuso el reino de Dios. Si Él hubiera sido vencido por Satanás, Cristo en este momento estuviera adorando a Satanás por toda la eternidad. Él lo venció con la palabra, y Dios nos llama a vencer a nosotros con la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra, meditar en la palabra, amar la palabra, beber esas corrientes de agua de vida de la palabra, que es la única que tiene el poder de transformarnos y mantenernos como un templo santo en el Señor. Hermanos, y hay mucho más de esto, pero eso es otra cosa.
explicar de que la casa grande es usted. Olvídese que Satanás no se va a sentar por allá, él es espíritu, él se quiere sentar en una casa espiritual, en un sacerdocio, para ser adorado. Ya vimos cuál es el propósito del templo, para adorar, ya sea a Dios o a Satanás. Hay una guerra 24 horas al día. Mire, usted sale de acá bendecido con la palabra, ahí mismo una llamada, un problema, se le atraviesa por ahí, alguien llega a la casa, encuentra problemas, deudas, recibos, cosas que nos quiere sacar, y hay una guerra 24 horas al día que tiene usted y que tengo yo. Tentaciones, hermano, porque hay una guerra 24 horas al día para adorar a Satanás o para adorar a Dios. Y el Señor nos dice que no demos lugar al diablo, porque él se gana la adoración así de fácil. Entonces, hermano, en esto consiste. Esto es una cosa, miren qué tan sencillo. Esto no es cosa científica que lo llevan a explicar los pastores cientos de años y siguen con el mismo cuento de que van a construir el tercer templo. Ese cuento. Por eso dice que ya dejemos esos rudimentos antiguos, obras de muerte. ¿Cuáles eran las obras de muerte? Mataban a un animal para llegar a Dios y nunca pudieron llegar a Él, nunca, hasta que vino Cristo y todos llegamos a Él. Amén. Hermanos, ahora, entonces, qué importante entender estas cosas así de fácil. Así de fácil es. Y que traigan las teorías que traigan, las miramos, no importa. Todo eso es antibíblico. Satanás se sentó en los ángeles espirituales, se sentó en Adán y Eva cuando eran espirituales, 100% vivían en la gloria de Dios, se sentó en ellos. Se quiso sentar en el mismo Dios eterno, en Cristo, hermano. Satanás no lo respeta a usted ni a mí, no respetó al Señor. Entonces, ¿por qué dice Dios no dé lugar al diablo? Porque Él quiere ser adorado. Nuestras mentiras lo adoran, nuestro pecado lo adora. Nuestro pecado, hermano, quita, separa entre Dios y nosotros. Hermano, hay tantas falsas doctrinas. No, yo estoy arreglado. De iglesias que usted conoce. Yo mejor no hablo, pero uy, Dios mío, digo, Señor bendito. Si usted y yo, hermanos, no nos damos a la tarea de conocer a Cristo, de conocer la palabra, de escudriñar las escrituras, usted va a ser engañado, yo también. El deseo más alto de Dios es que lo conozcamos y lo entendamos. Ese es el deseo. Y no conformarnos con lo que nos dan aquí o en cualquier lugar, ir a escudriñar como hacían los de vereda. Hermanos, el alfarero es quien le da la forma. ¿Qué forma le da? Primero, usted va a ver que la enseñanza continúa maravillosa, muy preciosa. Él le da la forma y le da esos colores preciosos, eternos de Dios a su casa y a los vasos. Dios le da la forma a cualquier vaso. Cristo, siendo el Hijo de Dios que vino sin pecado, Dios le dio la forma. Dice que aprendió obediencia. Él iba aprendiendo e iba creciendo en sabiduría. Mira, hermano, usted quiere estudiar la palabra y quiere tener sabiduría. Nunca usted y yo la vamos a tener si no tenemos temor de Dios, porque el principio es el temor de Dios. Entonces no se esfuerce en leer mucho, está perdiendo el tiempo. No se esfuerce en investigar mucho, escuchar a muchos sabios o pastores, lo que quiera. No, está perdiendo el tiempo. El principio para poder ser sabio y conocer a Dios es el temor de Dios. Quita el temor de Dios y usted va a seguir perdiendo el tiempo. Más bien póngase a leer otra cosa. Porque en el mundo si no lo aprendemos todo. Usted se lee el periódico hoy y le puede contar las noticias de todo el mundo al que se encuentre por algo que le pregunte. Leemos un pedazo de la Biblia al rato, primero que lee y se acuerda uno. Hermanos, temor de Dios. Entonces para eso necesitamos el alfarero. El alfarero tiene el poder, hermano, de lavarnos. Porque sabe una cosa que eso lo vamos a ver más adelante. A lo mejor hoy comenzamos. Cuando llevaban los utensilios o los vasos o las vasijas eran usadas en el templo. Pero usted sabe que las vasijas cuando usted las usa en la cocina a veces se tutean, a veces se quiebran, a veces les cae una parte. Entonces cuando pasaba eso, después, más adelante, las reunían y las llevaban al alfarero. Y había algunas que se le quebraba, se le despicaba la boca por donde servía el agua. Y el agua, es que hay mucha revelación con la mujer del pozo.
Pues lo vamos a seguir viendo, hay cosas muy preciosas, escondidas ahí. Entonces, tenía que, esta parte de arriba se llama la boca. ¿Cuántos aquí necesitamos que Dios nos lleve al alfarero y nos arregle la boca despicada que tenemos? Y tantas cosas que vamos a ver tan preciosas, hermano. Entonces el alfarero es quien le da la forma. Dice que el Señor es el creador de Jacob, pero dice, pero el formador de Israel. Una cosa es que Dios nos creó, viejo hombre, y otra cosa es Israel, nuevo hombre, príncipe de Dios, sacerdote de Dios Altísimo, reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Amén. Entonces, así como Dios le dio la forma a Cristo, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Era Dios formándolo. Allá cuando le dijo, Señor, aparta de mí esta copa si te es posible, el Señor le dice, formándolo para adelante. Formó todo el tiempo, hasta que el Señor fue y le dijo, Padre, ya lo terminé todo lo que me entregaste. Entonces, qué tremendo es esto. Vimos, hermano, porque es importante que nos vayan quedando las cosas, vimos que los vasos cumplían cuatro, hermano, propósitos. Uno, cumplían los vasos en el templo, porque usted y yo somos vasos del templo, y somos el templo y somos los vasos. Cumplían unas funciones, usted y yo cumplimos unas funciones. La función, por ejemplo, del vaso a la entrada del templo era la sangre. Esa era la función, la sangre. La Biblia dice que si estamos en luz como Cristo es luz, tenemos comunión con todo. Y la sangre del Hijo de Dios nos limpia de todo pecado. Funciones. Segundo, cumplían diferentes propósitos. ¿Cuál era el propósito de comenzar en la puerta? Llegar a la gloria, avanzar. Y así cada vaso cumplía un propósito para la gloria. No se podía saltar de acá hacia allá, no. Hay que ser lavados, hay que ser iluminados, hay que ser alimentados por el maná del cielo. Hay que ser adoradores para poder llegar a la gloria, hermano. Entonces, simplemente estoy resumiendo rápidamente. Cumplían diferentes funciones. Es decir, que usted y yo cumplimos. Usted cumple, usted está en aquel ministerio, en aquel, cumplimos diferentes funciones. Así como los vasos en el templo, en el tabernáculo, cumplían diferentes funciones. Y cuarto, contenían diferentes cosas. El altar, la sangre, el lavacro, el agua que limpia, el otro la luz, el otro el pan, el maná, en fin. Así como nosotros. Entonces, vimos también en Isaías 43 de que Dios fue el creador de Jacob, pero fue el formador o el alfarero. La palabra formador es igual a alfarero de Israel. Nosotros necesitamos ese formador, ese alfarero en nuestra vida. Vimos que Jacob representa al viejo hombre y Israel representa al nuevo hombre, al que fue formado. Necesitamos, hermano, una formación. Nosotros venimos a este lugar para escuchar prédicas, para ser formados en la palabra, como un edificio que va creciendo, dice, que va creciendo, dice Pablo en Efesios. Entonces vimos también de que usted y yo, en desobediencia, somos como Jacob, mentirosos, tramposos, embusteros, enredadores. ¿Ves? El viejo hombre. Pero que como Israel somos hijos. Entonces, también vimos de que Dios nos forma a través del proceso. Si usted está pasando por algún proceso, de pronto es una formación que Dios, el alfarero no se ponga duro. Porque mire que cuando lo están formando, dice que a veces el barro era muy duro, se ponía duro. A usted y yo no podemos poner duro para que Dios no nos forme. Entonces, ¿qué le toca hacer al Señor? Echar agua para ablandarnos, el agua del Espíritu. Y a veces el agua del Espíritu viene con mucho poder, con fuego. Porque así era que se restauraban los vasos. Entonces, muy importante, hermano. Vemos que Dios formó a Israel en la rueda.
pero lo aprobó en la lucha cuando peleó contra Dios y contra los hombres y los venció. Usted y yo tenemos que vencer a Dios y tenemos que vencer a los hombres. Y vimos cómo fue que Jacob lo venció. Orando, llorando, clamando y pidiendo misericordia. Entonces, muy importante, porque esto es una formación que Dios nos está dando. Entonces, si queremos ser esos príncipes de Dios, esos reyes, esa novia de Cristo, necesitamos ser formados como Israel fue formado. ¿Cómo? Venciendo a Dios y a los hombres. Mire, hermano, si usted tiene un conflicto aquí con alguien o en la calle, usted no ha vencido. No va a poder vencer a Dios y a los hombres. Necesitamos vencer a Dios y a los hombres. Cuando Cristo vino, dijo: vine a traer no paz, sino espada y división entre la esposa y el esposo. Entonces, cuando entra la luz, entra la espada y divide. Los dos son incrédulos, entonces comienza uno y entra la luz. Y esa luz comienza a llenar esa casa, porque ni los cielos de los cielos pueden contener esa luz. Comienza a llenar esa casa. ¿Será que gente en nuestro hogar no se han convertido por nuestro mal testimonio? ¿No nos ha alumbrado la luz sino las tinieblas? Del viejo Jacob que está en nosotros, hermanos. Entonces, muy importante, hoy Dios es el formador suyo y mío, porque Él tiene que decorar su templo, decorar la casa, así como les dijo que cuando Moisés hizo todo y acomodó todo, construyeron todo, edificaron todo, pintaron todo, pusieron todo en el orden perfecto de Dios. Entonces apenas Dios miró, ahora sí dice que bajó la gloria de Dios, consumió el holocausto. Dios lo tiene que consumir a usted y a mí, y moró y llenó la casa de uno. Dios tiene que consumir el holocausto. Romanos 12:1 lo dice claramente, que presentemos nuestro cuerpo en holocausto, en sacrificio vivo, ojo, agradable. ¿Para qué? Para que Dios llene la casa, para que Dios nos llene y para que comience a correr esas corrientes de agua de vida a través de nosotros. ¿Usted cree que Dios no quiere salvar a su esposa, a su esposo, por difíciles que sean? Los quiere salvar y tiene poder para salvarles, y pone demasiado poder en usted y en mí para que seamos esos vasos por donde fluye esa agua. Hay que estar orando, no paremos de orar por ellos. Entonces, Dios es el formador, en nuestro alfarero hoy. Entonces, en el cuerpo de Cristo, en la casa grande, hay muchos vasos. Y a cada vaso Dios le tiene que dar una forma. Ojo, una forma y unas dimensiones. Porque es que, hermano, no pensemos en un vaso, pensemos en la cosmovisión de Dios, cómo Dios ve las cosas. Él no hizo igual el altar de bronce que el altar del agua, donde estaba el agua, que la vaca. No hizo igual la lámpara, las 7 lámparas y la mesa. Todo lo hizo diferente, y cada uno con unas dimensiones diferentes y con unos propósitos diferentes y con un contenido diferente. Dios es un Dios de orden, hermanos. Entonces, todos unas dimensiones, porque acuérdese cuando el Señor le dice a Juan que lo llevó al tercer cielo, le dice: Juan, coge un metro y mide el templo. Hoy en día, ¿quién es el templo? Usted y yo. Y mide el altar. Hoy en día, ¿quiénes son los adoradores del altar? Nosotros. Altar para Dios. Y mide a los adoradores. Dios necesita medirnos, hermano, cada día. Entonces, así como la lámpara, usted ve, la lámpara está llena de revelación de Dios, cosas muy ocultas que hay ahí. Esa lámpara representa a Cristo, pero también nos representa a nosotros, representa la palabra. Representa la vid, que es Cristo, el tronco y los brazos, los 6 brazos, que el número de hombre, el número 6, nos representa a nosotros. Y tenía que ser labrada la caña del centro. Cristo fue labrado a martillo, y los otros brazos tenían que ser labrados a martillo también, usted y yo. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y la lámpara tenía 66 partes, que hablaba de los 66 libros de la Biblia. Entonces hay muchas otras cosas. Entonces, ¿por qué? Porque es un Dios de orden. Dice que Dios es el que nos da la forma, hermano, y la medida para que seamos instrumentos o vasijas de honra. Qué bueno poder enseñar siquiera 2 o 3 horas, pero no hay tiempo, hermanos. Ahora, veamos entonces qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida y cuáles son sus propósitos. Miremos los 5 minuticos más. Antiguamente usaban vasijas. En la entrada de la casa, de cada casa ponían una vasija. Esto es de muchos historiadores, esto no es cuestión,
Eso lo tienen muchos hombres que han estudiado y han escudriñado. Y todo esto es histórico. Las vasijas que ponían al frente de la casa contenían agua limpia. Porque venían visitantes, venían sedientos o polvorientos por el polvo. En esa época no había carreteras como nosotros. Y entonces ellos venían y bebían agua de ahí. O se lavaban los pies, estaban al frente de la casa. Calmaban su sed. Esos son los que la Biblia llama vasos de honra. Vasos de honra, que sirven para calmar la sed. En la casa grande de Dios hay vasos de honra, que tienen agua limpia. Cuando vienen personas, reciben, porque son personas sedientas, reciben de esos vasos agua limpia para calmar su sed. Entendamos también que cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, ella le ofreció unas aguas, pero Él le ofreció otras aguas. Está hablando, ella le ofreció la religión, una religión, y Cristo le ofreció la verdadera religión de Dios, la verdadera adoración a Dios. Está hablando de la religión de esta mujer porque le dice, nosotros adoramos y ustedes adoran. Entonces el Señor le dijo, mira, con esa religión tú seguirás siempre teniendo sed, pero si yo te doy de la mía, nunca más tendrás sed. Hablando de religión, no de agua. No de agua. Entonces, esos vasos eran llamados vasos de honra. Vayamos a Juan 7:37. Hermanos, qué lindo que usted y yo, el Señor nos dé entendimiento en la palabra y estudiemos la palabra. Usted puede entender, vamos a entender tantas cosas reveladas y preciosas que están en la palabra. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué pasa? Esto tiene un contexto histórico. En el último gran día de la fiesta, o sea, cuando se acabó la fiesta de los tabernáculos, la fiesta, venían viajeros, miles, cientos de miles de viajeros de todo el mundo a ofrecer, a adorar a Dios. Así como el eunuco que fue a adorar, todos venían a adorar. Entonces, en el templo, en las afueras del templo, se llenaba eso de vasos grandes de agua, de tinajas de agua. ¿Para qué? Para que los sedientos vinieran y bebieran de esa agua. Entonces, cuando se acabó la fiesta, eso es histórico. Dice que cuando se acabó la fiesta, entonces cogían con esos cántaros grandes a lavar, porque de tanta gente que venía quedaba mucho excremento de los animales que traían para sacrificio, quedaba mucha cosa, entonces regaban los vasos grandes de agua, los regaban para limpiar todo. Entonces, después de que terminó la fiesta, están corriendo el agua. Dice que el agua llegaba hasta el tobillo. Tanta agua que derraman para poder limpiar los alrededores del templo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vio eso, ahí fue cuando Él se levantó y habló. No de esa agua, no de esa religión, no de ese legalismo, sino de otra agua de vida. Por eso les digo, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga y beba. Que la gente bebía de esas aguas. Entonces, todo esto es un contexto histórico, hermano. Qué lindo es el Señor. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Ya nos llegó la hora. Cosas muy interesantes, preciosas que siguen, pero tranquilito, que si Dios nos presta la salud y la vida, aquí estaremos, porque dependemos del Señor. Vámonos de pie, hermanos. Hermano, ojalá que usted haya entendido. Si quiere repasarlo con amor, le damos la enseñanza.
Porque usted es el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Imagínese, Dios, el Dios eterno, que ni los cielos de los cielos lo contienen, usted y yo lo podemos contener. Qué hermoso, y tanta falsa enseñanza, hermano, que va a venir, que van a construir. Todo el mundo ve eso. Satanás se sentó en la tercera parte de los ángeles, pero el propósito era sentarse en todos los ángeles y también en el Padre. Porque lo dice Ezequiel 14, dice que quería ser como Dios, ser igual a Dios, montarse en el templo de Dios. Y sabiendo que ahí estaba el Hijo de Dios, Él le dijo: si eres el Hijo de Dios. Él sabía que era el Hijo de Dios. Pero como lo vio en carne y debilitado, le ofreció los reinos de la tierra, sin postrado ni adorar. La humanidad está postrada ante Satanás. La mayoría de los pastores están postrados ante Satanás con la mentira de la prosperidad y tantas cosas, hermano, que están enseñando. La prosperidad de Dios es una verdad. Yo no estoy contra la prosperidad de Dios, sino lo que enseñan, hermano, y se enriquecen ellos y la gente con hartas necesidades, que eso no es lo bíblico. Tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, hermano, que tienen a la gente cautiva. Hermano, hay iglesias donde los tienen con un cabestro así, tan endemoniados, que les dicen y les prohíben: usted no puede, y aquí no puede escuchar a ningún otro pastor. Hermano, qué cosa tan endemoniada, donde la Biblia dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si usted escucha una sana doctrina, si usted hoy mañana está escuchando a algún pastor, pregúnteme, yo le digo si lo conozco. Si no, no le puedo decir nada. Porque hay pastores de Dios tremendo, con tremenda enseñanza, pero hay unos mentirosos con tremendas falsedades, y con un poquito de levadura toda la masa. Esto del templo, del tabernáculo, de Satanás, esto ya lo hemos enseñado nosotros, y la otra vez traemos una enseñanza muy tremenda. Pero los jueves, porque es que los jueves podemos dedicarle 2 horas o más. Sobre los 7 años también, de que el Señor va a venir y va a dar 7 años de oportunidad. Todo eso es la misma doctrina, hermanos. Entonces, qué lindo, hermano, que usted repase, escudriñe, pregunte. Ahí está la enseñanza, se la damos, repase, escriba, pregunte por allá cualquiera, no hay problema, tráigalo. Nos sentamos con la palabra. Miren, si hay alguna doctrina que si usted y yo no la recibimos de Dios, es de que usted hoy es el único y verdadero templo de Dios viviente. Olvídese de templos hechos de mano, porque ya Dios los desechó todos. Tabernáculo y los templos los desechó todos. Él mismo los destruyó. Entonces, hermanos, por favor, estudiemos la palabra. Pídale al Señor: Señor, enamórame de tu palabra, Señor. Y usted va a ver, al que pide se le da, Dios lo va a hacer, hermano. Que usted y yo seamos enamorados de la palabra. Y vamos a ver unas cosas muy tremendas. Pero bueno, gloria a Dios. Señor amado, te damos gracias. Señor, mira este lugar, mi Señor, que es un lugar para tus propósitos, donde tu palabra corre. Señor amado, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por valorarnos. Gracias, Señor, por declararnos el templo, tu casa del Dios viviente. Señor, ayúdanos a apreciar tus palabras. Ayúdanos, mi Señor, a honrarte. Ayúdanos como templo tuyo a vivir para adorarte, para agradarte. Señor, también entendemos de que el enemigo se quiere sentar, mi Señor, como está sentado en la mayoría de los hogares, destruyéndolos. Está sentado en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los púlpitos, Señor. Señor, ayúdanos a entender que no podemos darle lugar al diablo, mi Señor, porque él quiere hacer lo mismo con los ángeles, así como hizo con los ángeles. Le dio lugar, y la tercera parte en tu presencia, en tu misma cara lo hizo. Señor amado, ayúdanos a entender tu palabra, Dios mío, que haga rema en nuestras vidas. Hermanos, si hay alguno aquí que nunca ha aceptado al Señor en su vida, o si hay alguno que está apartado, hermano, usted es el templo. Dios quiere que usted sea el templo del Dios viviente. Reconciliémonos con Él. Dígale: Padre amado, yo te pido perdón, mi Señor. Capacítame para obedecerte, capacítame para honrarte, capacítame para amarte, capacítame para tenerte, Señor, y poder que me dé sabiduría para conocerte. Dios mío, yo te pido perdón de todos mis errores y pecados. Lávame,
tu preciosa sangre, mi Señor, límpiame, mi Señor. Perdóname, mi Señor, todos mis pecados. Tu palabra dice que tú eres el que perdona todas mis iniquidades. Señor, perdóname, mi Señor, me arrepiento de todo corazón. Produce en mí, mi Señor, de una vez ese verdadero arrepentimiento para amarte y amar tu palabra. Y ser bienaventurado, porque bienaventurado es el que no anda en consejo de malos, Señor, sino que en la ley de Dios, en tu ley, medita de día y de noche y se deleita en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por Jesucristo. Te doy gracias, Espíritu Santo. Señor, sé el Señor y Rey de mi vida, Señor. Señor, produce en mí, que soy un Jacob, produce en mí a Israel, produce en mí un príncipe tuyo, un hijo tuyo para ti, para adorarte en tu ser santo que soy yo mismo, para ser un vaso de honra, porque tu palabra dice que si alguno te sirve, que te siga, para yo seguirte y servirte. Señor, yo te doy gracias en este precioso día por tu palabra, en el nombre de